Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al vivo de Guía de Maquilladores. Hoy es una situación bastante especial. Vamos a hablar con Marcela Calveira. Marce es maquilladora audiovisual especializada en maquillaje dermatológico y además es fue colaboradora en el armado de la guía de procedimientos específicos de maquillaje y peinado y efectos especiales para la prevención de la propagación de COVID en la industria audiovisual. Me lo escribí porque es larguísimo y es súper importante decirlo todo y que sepan por qué es tan importante que Marcela hoy nos pueda hablar y nos pueda contar cómo fue esa experiencia, cómo son los nuevos modos de trabajo, que si bien los maquilladores profesionales estamos acostumbrados a trabajar sin traslados, estoy buscando a ver si ya se conectó Marce, no, sin trasladar, sin compartir materiales. Ahí está Marce, así que la voy a invitar. Es mucho más importante todo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que aprender y cómo tenemos que rever nuestro trabajo a la hora de estar en un set de filmación. Más que nada, Marce estuvo involucrada en este tema, pero yo creo que esta charla va a servir para absolutamente todo, todas las ramas de los efectos, del maquillaje, del peinado, cómo empezar a movernos, ¿no? Cómo volver cómo volver a trabajar, básicamente. Ahí veo que se está conectando. Hola Marce, hola Marcela. Hola Rebe, ¿cómo estás? Muy bien, acá súper expectante de esta charla que me parece muy importante para, para situarnos en este lugar que estamos hoy, de volver a trabajar, de volver a toparnos con nuestra actividad, pero de una nueva manera, ¿no? Sí, por supuesto. Las cosas cambiaron radicalmente, puntualmente en nuestra rama, en lo que es maquillaje, con el tema de, bueno, de COVID y que estamos actualmente transitando una pandemia, por más que la mayoría de los rubros se entraban en actividad. Bueno, nosotros trabajar en contacto estrecho nos afecta directamente en nuestra dinámica de trabajo y en la forma de tomar conciencia de cómo nos manejamos dentro de nuestro ámbito de trabajo principalmente. Perfecto. Y vos estuviste involucrada, me lo anoté porque es larguísimo, pero lo quiero decir todo, estuviste involucrada en la colaboración en el armado, en realidad, de la guía de procedimientos específicos de maquillaje, peinado y efectos especiales para la prevención de la propagación de COVID en la industria audiovisual. Contame, Marce, cómo fue todo este proceso. Ay, está pensando. Estamos bajo de señal, me quiero morir. Ahí estás, ahí estás. Se Acá estoy. corta, Marce. ¿Vos me ves bien? Sí, sí, te veo bien, te veo perfecto. Bueno, Marce, más que nada es el proceso del armado. Eh, ¿Cómo fue el trabajo de elaboración de esta guía? ¿Y qué es en realidad? ¿Qué significa esto? Bueno, el trabajo del desarrollo de la guía de... Ay, a mí se me corta, me quiero morir. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Sí. Tuvo varios pasos, empezamos temprano en cuanto empezó el tema del Mm, lugar para aportar al protocolo general en lo que tiene que ver con nuestra actividad. ujú. Hubo diferentes etapas. La primera fue como de investigación de qué es lo que estaba pasando en otros países, en los países que estaban en actividad y que ya venían avanzados con el tema de la pandemia, buscando, bueno, cuál era su ritmo de trabajo, si estaban trabajando con protocolo y cuáles eran los protocolos.
que se estaban aplicando, y además averiguando con los colegas que estaban en otros países, bueno, viendo cuál era la dinámica, cómo se estaba viviendo la situación, y también consultando con especialistas, con diferentes temas en relación a COVID que no se sabía demasiado. Bueno, hoy en día tampoco es que se sabe mucho porque hay muchos idas y vueltas acerca de este tema, de cómo se maneja el virus, de qué forma, todavía es como que no hay cierta claridad. Hay temas en común, en puntos en común que sí sabemos que son así y que eso nos dio como la guía para decir, bueno, encaramos la guía de procedimiento de prevención desde este lugar. Lo que más apuntamos es a la prevención y trabajar con especialistas que nos ubiquemos en esta realidad. Ya los maquilladores trabajábamos con bioseguridad, prácticamente todos los maquilladores trabajamos con bioseguridad, porque al estar en contacto con la piel tenemos cuestiones como herpes, orzuelos, conjuntivitis, hongos, cosas que se producen en la piel y que para evitar el contagio con otras personas hay determinadas medidas que nosotros ya manejamos. Por COVID tuvimos que decir, bueno, ¿cómo actúa este virus y de qué forma lo desactivamos para que no se propague? Entonces, cosas que nosotros hacíamos antes, como rociar las paletas con alcohol, desinfectar los pinceles con Actor, y eso era alcohol, y eso era suficiente. Bueno, entendemos que después de hablar con especialistas, no, esa dinámica no puede llegar a ser 100% efectiva porque no sabemos cuál sería el porcentaje al mezclar, por ejemplo, el alcohol 70 con las paletas. ¿Qué tan efectivo puede ser? Lo mismo que con las bases, se diluye de más. Entonces esas cuestiones nos llevaron a revisar los protocolos que se utilizan en maquillaje dermatológico y en maquillaje terapéutico. Dentro del grupo de trabajo está Alberto Schuster, que trabaja en el Marie Curie con maquillaje terapéutico. Yo tengo estudio de maquillaje dermatológico. Entonces, dialogando con expertos, con infectólogos, con la Sociedad Argentina de Infectología, con Fundación Huésped y con diferentes bioquímicos, biólogos y médicos con los que fuimos consultando, entendimos que lo adecuado es la prevención e ir a lo seguro. Por esto fuimos a trabajar en todo lo que tiene que ver con el tema del raspado de maquillajes, o sea, no utilizar nada directamente de pomos ni de paletas, porque sabiendo que volcando, individualizando cada material que vamos a trabajar, nos aseguramos de que esa situación está bajo control. O sea, lo que nosotros tratamos es de resguardar y de llevar el mayor control posible sobre nuestro espacio de trabajo. Entonces, entendiendo que si nosotros raspamos, por ejemplo, la sombra sobre una paleta en el momento que vamos a utilizar, utilizando hisopos, sobre un envase que ya está desinfectado, sobre una paleta, por ejemplo, y la aplicamos con hisopo o con un pincel que está ya desinfectado y que vamos a utilizar específicamente con ese actor, bueno, nos aseguramos que esa situación está controlada. Cuando terminamos de trabajar, el hisopo se descarta, el pincel se lleva a una bolsa Ziploc, si es que vamos a seguir trabajando con ese actor, o lo dejamos en un envase que tiene que ver para desinfección. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en una forma distinta. Y si querés voy avanzando en la charla que tiene que ver con cómo pensarnos en el momento de armar nuestra Es que maleta. yo, mientras armábamos todo, mientras escribía lo más importante, yo creo que lo que más nos va a costar, más allá de la manipulación de los materiales, es sobre la mesa, que nosotros como las maquilladoras, por lo general, desplegamos todo. Y eso hoy es riesgoso. Eso creo que es lo que más nos va a costar, el tema de sacar lo justo, de tener todo guardado, de tener todo tapado, por un tema de que ya alguien hablando al lado es peligroso, porque incluso los actores, que los estamos maquillando, los estamos peinando, estamos trabajando con ellos, están sin máscara y sin barbijo. Entonces tenemos que usar solo lo de ellos. Eso creo que es puntualmente más allá de que nos va a costar
manipular los materiales y la diferencia, yo creo que eso es un punto muy importante a tener en cuenta y que nos va a costar. Sí, y es esto de como repensarnos. O sea, en general el maquillaje es un área de que busca la estética, independientemente del sector audiovisual, porque es lo mismo publicidad, televisión, largometrajes. Hay profesionales que son más de guerrilla, digamos, que están acostumbrados a trabajar en el medio de la ruta, otros se trabajan en camarines, pero en general la cuestión estética tiene que ver con hacer un despliegue de colocar los pinceles y decorar la mesa, que se vea todo bello. Ujú. No puede, nosotros tenemos que pensar en una cuestión no de estética, sino de seguridad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que pensarnos en tener solamente los elementos que vamos a utilizar y tenerlos resguardados, ya sea en las bolsas Ziploc que tenemos ya preparados para el actor, actriz con el que vamos a trabajar, o tener envases cerrados, ya desinfectados, que pueden ser tuppers, por ejemplo, o monederos, que están identificados con material desinfectado y sacar sobre la mesa de trabajo en el momento preciso que vamos a trabajar. O sea, en la mesa de trabajo lo que tenemos que entender es que tiene que haber solamente alcohol 70 y alcohol en gel, que es lo que nosotros vamos a tener para trabajar. Y después, cada vez que vamos a trabajar con nuestro actor, actriz, vamos a sacar los elementos específicos para trabajar ahí. Además, también tenemos que tener en cuenta que el actor, actriz tiene que estar, como dice en el protocolo, sentado de espalda, no hacia la mesa, precisamente por esto, porque algunos maquilladores pueden trabajar, invertir la forma de trabajar, y cuando en general nosotros empezamos a trabajar con la piel, con las correcciones de piel, y después vamos a trabajar con ojos y demás, cada profesional tiene sus pasos. Algunos profesionales, por ejemplo, están empezando a trabajar con el actor, actriz, con su barbijo, empiezan a trabajar en sector de ojos y después en determinado momento le quitan el barbijo. Bueno, pero en determinado momento le tenemos que quitar el barbijo. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma nosotros minimizamos cualquier tipo de riesgo. O sea, lo que nosotros nos tenemos que plantear todo el tiempo es minimizar riesgos de posible situación de contagio. Entendiendo que tenemos que empezar a pensarnos, no con miedo ni con una cuestión de carga, sino naturalizar que cualquier persona, incluso nosotros mismos, podemos ser portadores de COVID. Entonces, por supuesto que todos tenemos que usar, los profesionales, barbijo y máscara. Esto desde ya, ¿no? Esto no es algo a discutir. Es algo que estamos viendo con algunos colegas, no tanto del audiovisual, pero sí de otros ámbitos, que por esto mismo de la cuestión de la estética y estas cosas que se dan en nuestra profesión, empiezan a utilizar barbijos que no cumplen la función de prevención, sino que buscan más una cosa estética, una cosa bella. Bueno, lo bello no nos sirve para prevenir. Necesitamos que realmente cumpla la función de barrera. Entonces, el barbijo tapaboca es barrera porque nosotros trabajamos a esta distancia, digamos, de la persona. Si bien nosotros lo ideal es que no estemos hablando, pero bueno, no podemos En algún respirar momento vamos cerca a de la... hablar. Es algo propio decir cerrar los ojos, bueno, las indicaciones que podemos dar mínimas que tienen que ver con nuestra profesión. La máscara es fundamental como barrera y eso lo tenemos que entender. Entonces, nosotros tenemos, cuando estamos en contacto directo con el actor, actriz, ya sea en el momento de la preparación o en el momento del retoque en el set, nosotros sí o sí tenemos que tener la máscara puesta. Después, si estamos en un ambiente donde podemos retirarnos la máscara, en un aire libre, en un espacio que estemos solos, controlados, nos retiramos la máscara, no el tapaboca. Pero, digamos, la máscara tenemos que entenderla como parte de nuestro trabajo. Una cosa que me están preguntando muchos colegas a medida que se van incorporando al ritmo de trabajo es, Marce, ¿qué máscara? Porque también esto empiezan a surgir modas, ¿no? Sí. Que el globo, que la que se abre sola, la retráctil. Y la verdad es que necesitamos una máscara que nos tape por abajo del mentón, porque tiene que ser barrera, que nos permita circulación de aire, porque necesitamos respirar y además necesitamos
que no se empañe, porque los que ya empezaron a utilizar la máscara se van a dar cuenta que la máscara con nuestra respiración empieza a generar vapor y nos empezamos a empañar. Y necesitamos ver. Marce, preguntan, aunque se usen anteojos, máscara igual. ¿Máscara de protección igual o...? Sí, lo ideal es que usemos máscara. Esto lo estamos hablando también dentro del protocolo. Surgió el tema de la utilización de, no solo del anteojo para ver, sino, no me sale el nombre ahora, de las antiparras. Sí. Bueno, eso protege la vista, que es el punto de contagio, vista, nariz, boca. Pero lo que no nos estamos como percatando es que tenemos toda la cara expuesta. O sea, si la persona, el talento que tenemos adelante nos habla y hay una salivación y nuestra cara está expuesta. Entonces, la forma más segura de tener una barrera completa en nuestra cara y es la máscara. Sí, además la máscara también impide nuestras reacciones que no nos damos cuenta, que es el o sea, o que te acomodas el barbijo, ya con la máscara tenés un paso menos para equivocarte. Sí, tal cual. La máscara es una barrera en todo sentido. Una barrera, ya sea por tema respiración, gotículas, o una barrera para nosotros, por ejemplo, a mí me ha pasado que me pica el ojo. De repente estoy maquillando y me pica el ojo. Sí, uno puede atinar a rascarse el ojo como acto reflejo, pero si tengo la máscara no me puedo tocar el ojo. Entonces, esas cosas que son de uso por lo diario, menos te vas a acordar de que si te pique y te lo querés rascar, agarras un tisú y te lo, no sé, es como que tenés algo que te hace acordar por lo menos a hacer otra cosa. Te frena el acto. Tal cual. Exactamente, Rebe, nos ayuda a pensar. Cuando tenemos esa barrera, nos da un instante para pensar en la acción que estamos realizando, que son acciones que tenemos incorporadas. Sí, total. Entonces, otra cosa que es súper importante con el tema de las máscaras es que necesitamos poder ver. Hay máscaras que generan aumento, hay máscaras divinas que son ovaladas y demás, pero distorsionan la mirada. Entonces, a lo mejor en otras áreas o en otras profesiones no hay problema con eso. Nosotros necesitamos ver con claridad lo que estamos haciendo. Incluso dentro del set, donde trabajamos con luces que reflejan por todos lados, empezamos a tener reflejos a través de la máscara y eso no nos permite ver como tenemos que ver. Sí. Y el trabajo, vos ya empezaste a trabajar, el trabajo en set, ¿cómo se maneja? ¿Cómo lo manejamos? El trabajo en set, lo ideal es que nosotros no estemos adentro del set. Por protocolo se dice esto de la cantidad de gente que tiene que estar adentro del set. Bueno, maquillaje, mi forma de trabajar es antes de la pandemia, es estar constantemente adentro del set, al lado del monitor, y estar para cualquier situación. Estas cosas las tenemos que rever y adaptarnos a esa situación y entender. Hay toda una cuestión de tiempos que se modifican y todo el equipo de trabajo tiene que entender esto. Entonces, tiene que haber un monitor fuera del espacio de set donde están las personas absolutamente indispensables para la toma, que son los cámaras, el sonidista, o sea, los indispensables están en el set. Nosotros estamos unos metros afuera del set y necesitamos un monitor para chequear la actividad. Perdón, Marce, esto te lo pregunto por no saberlo, ¿sabes? Si hay un máximo de trabajadores, que si hay en las actividades aprobadas, ¿hay algún máximo o cómo es la situación? Sí, hay un máximo por metro cuadrado, que está escrito en el protocolo, ahora no me acuerdo. En general son 8 personas en el espacio de trabajo, o sea, en un espacio reducido, en un estudio, en un set reducido, son como mucho 8 personas. También tenemos que pensar, esto es en un estudio, en una ficción, imagínate viste que a veces nos metemos adentro de un baño a filmar 20, unos como medios apiñados, bueno. Situación motorhome, situación motorhome. O sea, ¿cómo manejar esas situaciones?
o lugar de trabajo en sí, porque hay muchos camarín o lugar de trabajo. ¿Cómo manejas la situación? Eso y es una cuestión de readaptarnos. Por ejemplo, en mi espacio de trabajo estamos vestuario y maquillaje en un espacio que serán 3 4 metros. Es un tráiler donde nosotros trabajamos, que es como si quisiéramos un motorhome chico. Y ahí estamos solamente maquillaje y vestuario. Somos dos personas que incluso nos alternamos. Cuando viene la persona a maquillarse o a cambiarse, una sale. O sea, no puede ser un sitio de reunión. Cuando antes teníamos incorporado el concepto de que era el espacio de reunión donde se juntaban los actores a charlar o con el director o el productor a pasar la letra, bueno, son cosas que no pueden suceder y al principio caen mal cuando las marcamos, incluso a los talentos, decimos, no, mira, esto no es un espacio de reunión, es un espacio de entrada y salida. Entraste, maquillás, salís. Entraste, cambiás, salís. Es como tiene que ser el espacio más controlado de todos, porque es donde las personas se manejan sin barbijo y donde nosotros estamos trabajando directamente sobre la piel. Total. Y eso va a ser lo más difícil de tomar conciencia también, el tema de que trabajar en rodaje también no solo implica el trabajo, sino implica el conjunto de trabajar con gente, de sociabilizar, el tema comida, catering, ¿cómo es la modificación ahora? Y mira, eso al principio es súper difícil porque estamos acostumbrados que somos una familia, ¿no? Y que llegamos y nos encontramos con gente querida y el beso, el abrazo, el compartir mate, bueno, son cosas que no pueden pasar. Nos saludamos a la distancia o con el codo, no Yo hay ya estoy mates sufriendo. personales. Mira, Marce, te digo, yo siempre tomo mate y tomo mate en todas las entrevistas y hoy dije, no, no voy a tomar mate porque esto es muy serio y y ya estoy sufriendo sin tomar mate en esta entrevista, me imagino trabajando es en los tiempos extendidos encima, que tenemos que Sí. estar, sí, hay que reinventarnos, o sea, repensar todo. Mira, por ejemplo, yo particularmente que soy muy matera, que soy hija de entrerrianos y el mate lo tengo incorporado, no tomo mate y decidí no llevarme el mate al set y bueno, cuando llego a mi casa es lo primero que hago, poner una pava y tomar mate. ¿Pero por qué? Porque el espacio, o sea, el mate implica bombilla, tocar bombilla, es como un paso más que tenemos que pensar en el momento de la desinfección de las manos, más allá de la cuestión de higiene en el ámbito de nuestro trabajo, en nuestro set no, en nuestro camarín. Más allá de eso el mate es algo que nosotros tocamos, ajustamos la bombilla, la llevamos a la boca, nos tenemos que correr el barbijo. Mira, una de las cosas que más nos recalcaron los médicos, bioquímicos, infectólogos es, cuando los profesionales, es en el momento de descanso. Porque en el Claro. momento que estamos trabajando, estamos todos atentos a la situación con el equipo de protección personal. Sí, En el momento que es vamos el a momento de fumar, vamos a tomar relajación. un café, es el momento que nos corremos el barbijo, tomamos mate, nos prendemos un pucho, bueno, cada uno con su actividad, Mm, y es el momento de riesgo. Hay algo que tenemos como que empezar a pensar como nuestro amigo inseparable, que es el alcohol. El alcohol lo tenemos que tener siempre con nosotros, sí o sí. Y aunque parezca molesto y al principio es incómodo y es hasta, a veces parecen como, ay, qué exagerado lo que estás haciendo. Bueno, eso es Pero el algo alcohol que nosotros, todas las colegas, tengo muchas amigas, colegas que empezaron a trabajar y que o sea, les dicen que son exageradas. O sea, el tema difícil para nosotros, o sea, todas me dicen lo mismo, es el entorno y lo que ven de nosotros, que nosotros al estar acostumbrados a trabajar con bioseguridad y además adaptarnos a un protocolo ya armado, es como que creen que es demasiado. Entonces tenemos que lidiar con eso también. sí, muchos colegas me llamaron y me preguntaron, porque bueno, cuando inició el tema de la pandemia, nos autoconvocamos diferentes trabajadores audiovisuales, particularmente maquillaje. Tenemos un grupo de colegas en donde estuvimos transitando todo este periodo de pandemia hasta que se
volvimos a la actividad. Yo principalmente, como estuve ocupada, abocada principalmente a la comunicación, además del protocolo, a la comunicación era mi función principal, entonces muchos colegas me tomaron como de referente y me llaman. Y este es uno de los temas que está presente todo el tiempo, es como, Marce, me tildan de exagerado, ¿qué hago? O nadie tiene máscara, no tanto en audiovisual, sino en otros ámbitos. Me dicen, qué sé yo, en producciones chiquitas, en videoclips, en cosas que a lo mejor la gente no usa barbijo, Sí. o ponen la comida arriba de la mesa y cada uno se sirve o se bandejea. Y entonces se asustan y me dicen, Marce, ¿qué hago con esta situación? Y es bueno, no, vos tenés que usar tu barbijo, usar tu máscara, no importa que nadie en el set lo esté haciendo, porque te estás protegiendo vos y estás protegiendo a la persona con la que estás trabajando directamente. Y el tema catering, el catering por protocolo está estipulado que se entregan catering individual, o sea, nos tienen que entregar a cada uno bolsas cerradas con comida, que a lo mejor no es la ideal, tan sana, pero ahí se puede colocar una fruta, se colocan galletitas, cosas cerradas. La comida viene en el momento del almuerzo, viene en bandeja cerrada y cada uno toma su comida. No puede existir la situación de que hay una mesa con comida abierta donde uno se sirve. ¿Por qué? Porque se respira arriba de la comida, porque se toca con las manos que a lo mejor no están desinfectadas, o sea, es un punto de contagio. Sí. Ese es un tema súper importante. Lo mismo pasa como hay diferentes situaciones, si están, por ejemplo, las jornadas que son 1 o 2 jornadas, o las jornadas que son más largas, estoy viendo que los que están empezando, los que están en jornadas cortas, a lo mejor se cuidan un montón y están muy atentos a la situación. Pero a medida que va avanzando el tema de la jornada, se No van se relajan. relajando. Entonces, Sí. claro. Entonces puede caer uno con una torta a compartir. Y bueno, ¿qué hacemos con esa torta? Y lo ideal es no andar llevando torta y compartiendo, porque no estamos en esa situación. Pero si llega a ocurrir esa situación, bueno, tenemos que tener presente que una persona se tiene que ocupar con barbijo y las manos con alcohol, de cortar las porciones y de servir las porciones individuales y que cada uno lo tome. Porque esto sucede, lo que está pasando es que una cosa es la idealidad del protocolo y otra cosa es lo que puede suceder efectivamente en el momento de trabajo. ¿Y qué Entonces pasa? ahí es cuando... No, perdón, seguí que después tengo otra pregunta. Y entonces es ahí cuando nosotros tenemos que pensar, no actuar como hacíamos antes, como impulso, reflejo, sino tomarnos ese espacio para decir, no, bueno, chicos. Y tampoco hay muchos que tienen miedo a tildar de exagerados. Y más vale parecer exagerados, pero no estar arriesgándose a una situación que, bueno, que no solo tiene que ver con una cuestión de salud, sino que tiene que ver con una cosa de trabajo. Tanto que nos costó volver a los audiovisuales, volver a trabajar, hay colegas que todavía no están trabajando y ya llevan muchos meses sin generar ingreso, y bueno, si las cosas no funcionan correctamente, y es un problema. Total. El tema, si en el equipo se enteran que hay una persona que se contagió, ya sea afuera, adentro, ¿sabés cómo se actúa en general? Si en el equipo de Sí, en rodaje. general Sí, en general se activa el protocolo que está estipulado en el protocolo, dice cuáles las medidas a tomar. Lo primero es, bueno, la persona que corre riesgo, hay síntomas que son de aviso, ¿no? Que está todo escrito en el protocolo. Cuando uno entra al set de rodaje, le toman la temperatura en el momento que llega. Entonces, de acuerdo a la temperatura, entra o no entra. La temperatura sola no es indicio de que pueda llegar a tener efectivamente COVID. No, el Pero tema si la del persona... COVID es los que no tienen ningún síntoma, los asintomáticos. Ese es el problema. Sí, el tema es cuando el protocolo se activa y la persona que puede presentar síntomas se aísla, se va a su casa, se activa todo un protocolo que está estipulado ya. Ujú. A mí me pasó trabajando que una persona
del equipo contrajo COVID. El síntoma que no se puede escapar, digamos que es COVID sí o sí, es cuando uno pierde el olfato y el gusto. Ahí ya es como, bueno, no hay marcha atrás. La persona se aísla, se avisa a producción o se avisa, depende del ámbito que esté trabajando, a recursos humanos, se avisa a todo el equipo y se puede detener el rodaje y ver los pasos a seguir. Depende el rol que esté ocupando la persona y los contactos estrechos que pueda llegar a tener, son las medidas a seguir. En Claro. el protocolo, digamos, se avisa al ¿cómo se llama?, al ministerio o a, no me acuerdo el nombre ahora, lo que tiene que ver con riesgo de trabajo, y ahí dicen los pasos a seguir. Entonces lo ideal es, lo que sucede es que se aísla el equipo, se le hace el test a la persona, se le hace el test al grupo de estrecho, y bueno, y después se sigue avanzando, se ve si se retoma la actividad del resto del equipo o no, digamos, cada caso es particular, pero digamos, lo importante es avisar. Y entonces de esa forma se puede activar el protocolo y ver, de acuerdo a la función que está cumpliendo la persona y con la cantidad de gente que se vincula, bueno, cuáles son los pasos a seguir. Otra cosa que muchos preguntan y hay dudas es el tema guantes. Bueno, el tema guantes es algo que hablamos bastante y que debatimos bastante en el momento de realizar la guía de procedimiento. Hay algo, como siempre, hay como puntos encontrados entre diferentes especialistas, ¿no? En el maquillaje dermatológico, puntualmente, los guantes no se utilizan salvo si hay que estar en contacto con alguna herida o alguna enfermedad que sea contagiosa. Con respecto a COVID, puntualmente, lo que la mayoría de los especialistas que consultamos nos dijeron es el tema del guante, particularmente en nuestra rama, porque otras ramas pueden usar guantes si quieren, pero nosotros que tocamos mucosas, nos podemos relajar en cuanto a si desinfectamos o no. O sea, hay personas que creen que porque tienen guante, se ponen el guante y después tocan cualquier superficie. ¿Me explico? O sea, es como un punto de relajación el guante. Además de que el guante, supuestamente, según los especialistas, no se desinfecta de la misma forma que la piel. O sea, tenemos más garantías de desinfectar bien toda la piel que desinfectar el guante. Eso por un lado. Por otro lado, el guante tenemos que saber manipularlo, tenemos que saber cómo sacarlo, porque es un agente contaminante. Si nosotros lo sacamos mal y lo descartamos mal y el guante está contaminado, y es un punto de contaminación. Lo mismo que, viste, por ejemplo, el caso que más podemos conocer todos antes de la pandemia es el tema de los dentistas. Los dentistas utilizan guantes, pero ¿qué tienen? Una mesa de trabajo con todo el material esterilizado, se colocan el guante en el momento de trabajar y solamente tocan la boca del paciente y el material esterilizado. No tocan nada más que esos dos puntos y en el momento de terminar de trabajar retiran el guante y lo descartan. Sí, incluso Bueno, los cirujanos, eso lo vemos mucho en las películas, que después de lavarse las manos van así, sin tocar nada, hasta ponerse los guantes y llegar al paciente. Que claro. es un Entonces, extremo, pero tenemos que implementar. eso es lo que pasa con el tema del guante. O sea, a nosotros los especialistas nos dijeron, idealmente no utilizar guantes. Además, incluso, viste que en el protocolo está escrito que los maquilladores, principalmente, no tanto los peinadores porque trabajan detrás, pero los maquilladores que trabajamos enfrente a la persona, tenemos que utilizar el brazo descubierto. No importa si hace frío, estamos en invierno, tenemos que trabajar arremangados. ¿Esto para qué es? Porque a esta parte que queda expuesta delante de la persona, cuando estamos trabajando, y la persona nos habla, porque nos puede hablar, tampoco somos ogros que estamos diciendo cállate la boca, no me hables. Ni robots, como para estar programados. Hay cosas que se nos van a ir hasta acostumbrarnos y tomarlo como algo habitual, como un hábito. Tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros al trabajar con el antebrazo descubierto, dos puntos. Primero, que nosotros evitamos, si tenemos manga larga o algo que cuelgue, de acercarle esa manga a la cara, a la persona, que la manga puede estar contaminada. Ese es un punto.
Otro punto es que cuando nosotros, que además está escrito en la guía de procedimiento, terminamos de trabajar, nos tenemos que lavar con agua y jabón hasta el codo. Eso es por seguridad. Si no tenemos la posibilidad de lavarnos los antebrazos con agua y jabón, sí nos tenemos que colocar alcohol y desinfectar la zona. Anillos, uñas. Bueno, el tema de las uñas tienen que estar cortas porque tenemos que tratar de... Nosotros tenemos que pensar en higiene, o sea, nuestro rubro, nuestra profesión, además de la belleza, vuelvo a lo que hablamos antes, tenemos que pensar en higiene. Como se trabaja en maquillaje dermatológico terapéutico, no es tanto belleza, sino que pensamos de una forma más como médica, si se quiere decir. Entonces tenemos que trabajar con las uñas cortas para que no se acumulen la menor cantidad de gérmenes y de contaminantes posibles, que sea fácil de higienizar. Las uñas tendrían que estar idealmente, como figuran en la guía, desmaquilladas. ¿Esto por qué? Porque si nosotros estamos en contacto constante con el alcohol, y bueno, sabemos que el maquillaje de las uñas se estropea. Entonces también muchas maquilladoras, maquilladores pueden tener un acto reflejo y pensar, se me estropea el esmalte, supongamos, que es algo que puede pasar. Y bueno, no podemos estar pensando las uñas esculpidas o en el esmalte que se me estropea. Necesitamos desinfectarnos las manos constantemente, porque el punto además de desinfección no es solamente cuando empezamos y cuando terminamos, sino que lo ideal es que cada vez que nosotros tocamos un elemento y pasamos de un elemento a otro y desinfectarnos las manos. Incluso volviendo atrás, cuando me preguntabas en el set, ¿cómo hacemos con el retoque? Por ejemplo, bueno, cuando nosotros vamos a retocar al set, nosotros nos podemos enfrentar en esta situación de pandemia con un solo actor o un solo conductor, un solo talento, o dos o tres, según lo que estemos haciendo, con la distancia social, o si es una ficción, bueno, las personas ya le hicieron el test en el momento para detectar si tienen COVID o no y están trabajando juntos. Cuando nosotros vamos a retocar y retocamos una cara, vamos en el set, vamos a tener los elementos de cada persona en bolsas individualizadas, rotuladas con su nombre. Eso por un lado. Cuando nosotros antes de abrir la bolsa, nos tenemos que desinfectar las manos, tomamos la esponja, el cisne, lo que sea que necesitamos de retoque, trabajamos en la cara de la persona, guardamos, desinfectamos la mano, abrimos la otra bolsa, trabajamos en la cara de la otra persona. O sea, ese sería el procedimiento. Cuando antes a lo mejor nosotros agarrábamos cisne, una cara, metíamos cisne, otra cara, no. Sí, no podemos pasar o de también una cara teníamos el pincelero colgando con los pinceles, aunque estén Claro. rotulados por actor, eso ahora no se puede hacer. Claro, eso es como volviendo antes lo que hablábamos de cómo armábamos la mesa de trabajo. Antes que teníamos los pinceles todos bonitos ahí mostrándose, bueno, en el set que llevábamos el brochero en la cintura con todo a mano para trabajar rápido, tampoco puede suceder porque los pinceles no pueden estar expuestos a nada que una persona se nos acerque y nos hable. El equipo va a estar con barbijo, pero los talentos van a estar sin barbijo. Claro. Entonces son cosas que nosotros tenemos que repensar las dinámicas y decir, no, esto así no puede ser. Yo tengo que tener un brochero o monederos o cuestiones que en el momento de trabajar nos den practicidad para poder manipularlo y además para que sea efectivo en el momento del retoque en una forma individualizada. Y bueno, se va a trabajar con muchos descartables, pero los pinceles siempre se van a ir manteniendo. ¿Cómo se limpian eficazmente los pinceles? Ahí está. ¿Cómo es el lavado? Porque ya habíamos hablado en la guía que con la luz UV no sirve porque no llega a todos los lugares de sombra no. ¿Cómo es el lavado para que sea eficiente, que mate el virus? Bueno, esto es algo que hablamos en su momento cuando estábamos investigando con los profesionales que nos asesoraron, y es el tema de la luz UV.
Esto lo volvemos a repetir por las personas que a lo mejor no leyeron la nota que está en guía, que es recompleta. Lo que nosotros necesitamos con la luz UV es que llegue a todo el punto, a todo el brochero, perdón, a la brocha. Y puede haber pelos que no estén expuestos a la luz UV. Entonces, por supuesto que eso no va a ser efectivo. Nosotros lo que necesitamos es siempre recurrir a lo seguro. Entonces, en el mercado pueden empezar a surgir desinfectantes. Bueno, algo que nos dijeron de la Sociedad Argentina de Infectología es, y nos dijeron clarísimo, ustedes los productos que utilicen tienen que ser los aprobados por ANMAT. No es que algo porque sea bonito el packaging, tienen que ir a recurrir a eso, buscar cosas. Entonces nosotros lo que tenemos que ir es a la efectividad. La efectividad es el jabón y el alcohol 70. Entonces el procedimiento es, si nosotros estamos trabajando con un talento que tiene su bolsa individual, bueno, eso va a ir a la bolsa individual. Sí, Pero sí, si sí. No, nosotros más estamos allá de trabajar con el pincel para cada uno, siempre lo desinfectás, por las dudas se desinfecta. Además que, tal cual. nada, tenemos que tener todos esos cuidados. O las maquilladoras que por ahí no trabajan en set y tenemos nuestro propio brochero, tienen su propio brochero, ¿cómo desinfectarlo para trabajar con seguridad? Los pinceles se tienen que desinfectar con agua y jabón, con abundante agua y jabón. Se pone a secar y después encima se rocía alcohol 70 y se deja secar. Ese es como el procedimiento que tenemos que hacer. Lo mismo si tenemos que trasladar los pinceles, los tenemos que trasladar en un envase cerrado. Cuando llegamos a nuestra casa, tenemos que entender que eso que estamos trasladando puede estar contaminado. Entonces, en el momento que parece una tontería lo que voy a decir, sí, pero cuando lo hablo con otros colegas me dicen, Marce, no lo había pensado de esta forma. Nosotros sí tenemos que trasladar en bolsas o en tuppers a el espacio donde vamos a lavarlo y no apoyar en otros espacios. Y nosotros también estar teniendo presente de no estar tocándonos la cara mientras estamos haciendo eso, de no estar tomando mate, ¿por qué? Porque estamos manipulando elementos que pueden estar contaminados. Entonces es algo que es fundamental tener presente, y volviendo al tema que estábamos hablando antes, que nos decían los infectólogos, ojo en el momento que se relajan, porque en el momento que se relajan es cuando pueden cometer un error. Y esto no es para estar tensos trabajando, sino para prestar atención a cada cosa que estamos haciendo que está relacionado con manipular nuestras herramientas de trabajo. Hay un punto también con el tema de la desinfección, que ya hablamos del tema del raspado de los materiales, pero algo que se estaba hablando en el momento de analizar el procedimiento de trabajo, y que algunos maquilladores todavía tienen esa duda, es si se desinfectan las paletas de sombras, de rubores, en luz UV. Y la verdad es que no sabemos cómo puede afectar, más allá de la desinfección, a los pigmentos o a las paletas efectivamente, si son de plástico, de acrílico y demás, de qué forma los pueden dañar. Entonces, por eso volvemos a ese paso de que la medida segura de trabajo es con el raspado sobre una paleta individualizada para trabajar, o trabajar con hisopo. Sí, o trabajar con pigmentos. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a trabajar con sombras compactas, con productos compactos, pero también ahora en el mercado hay mucho pigmento que se puede utilizar y se saca del envase directamente y se traslada a la paleta, para no romper lo compacto. Sí, tal cual, Rebe. Hay una cosa que algunos colegas me preguntan, que los que no están acostumbrados a trabajar con hisopo parece una pavada, pero no lo es, y es que el tema del hisopo, el hisopo tiene un secreto, que es una pavada, pero que no tanto. Cuando vamos a trabajar en la sombra, nosotros no podemos clavar con la punta, uno puede ir con la punta. Si vamos con la punta la rompemos, la sombra, y se hace toda polvillo, más allá de la calidad de la sombra. Nosotros lo que tenemos que trabajar es con la cara, como si fuera un esfumino. Entonces, de esa forma, si nosotros trabajamos con la cara y hacemos este movimiento y cargamos el hisopo como un esfumino, no se rompe tanto la sombra. Vienen unos hisopos para maquillaje que son más redondos,
de la marca Q-Soft, que son para maquillaje, que son muy buenos para esto que estás diciendo vos. Sí, es genial. También están los que... yo amo Makeup, por ejemplo. Hay diferentes como empresas que empezaron a surgir a través de los descartables que van trayendo productos que son específicos descartables. Para aplicador tipo hisopo, aplicador de máscara de pestañas, para delineados. Bueno, cada uno, cada profesional se debería ir armando esas cuestiones para poder trabajar. Pero en el Labios, sí. caso que no podamos económicamente o no nos den los tiempos para conseguir esos elementos, sabemos que existen los hisopos y que tenemos que trabajar con pinceles como individualizados. Es como este giro de pensamiento en la forma habitual de trabajar. Algo que es re interesante y que yo no había pensado, que no es poca cosa, por ejemplo, el armado de la guía de maquillaje, es cuando vamos trabajando, por ejemplo, en televisión, en espacios donde no solo están los conductores, sino que puede haber invitados y rotación de gente, donde tenemos los cisnes individualizados, pero a lo mejor nos quedamos sin cisnes. Algo que es súper práctico de tener en nuestra maleta son los discos de maquillantes de algodón. Eso funciona como un cisne descartable. Y es algo Perfecto. que todo esto, ¿sí? Esto nosotros lo podemos usar como un cisne descartable. Es una cosa que nos saca de un apuro en el caso de que no se haya llegado a secar el cisne que lavamos o que nos quedamos sin cantidad de cisnes para usar individualmente con cada persona. Bueno, es un elemento que podemos incorporar en nuestra maleta como para decir, en una emergencia puedo utilizar este elemento en reemplazo de un cisne para aplicar. Si hay que repensar todo. Yo el otro día hablaba con una colega amiga que iba a trabajar y me decía, ¿qué hago con el polvo volátil? ¿Cómo hago para dividir el polvo? Entonces, de hecho, yo le mandé que tenía los descartables que vienen, bueno, muchos productos de cocina los mandan en esos descartables o gelatinas o las salsitas de soja, que son justo el tamaño y son muy baratos, son justo el tamaño de un disco de un cisne, entra ahí, entonces lo que hizo fue dividir polvo en cada uno y tenerlo aparte con nombre. Hasta eso hay que pensar, porque el tema, en el momento por ahí lo pensaste, pero en el tema retoque es el problema de que, ¿y cuál era tener todo a mano? Eh, es un tema, es un tema el volver Es a un, es pensar un tema, todo. pero no es algo lo que me interesa transmitir a los colegas es que no tienen que estar atemorizados con que no van a poder o con que es un montón, sino que Sí, simplemente hay que sentarse a pensar estas cuestiones. hay Por que eso es esta pensarlo. charla de decir, tenemos que cambiar la manera con la que veníamos trabajando, que todo el tiempo nos estamos actualizando. Bueno, esta es una forma de actualizarnos en nuestra dinámica de trabajo. Por ejemplo, yo hay algo que uso, que armé, y es los elementos que voy a trabajar, por ejemplo, dentro del set y que a lo mejor son las sombras o las máscaras de pestaña, cosas que voy a usar con descartables. Bueno, esas cosas chiquitas las coloqué adentro de unos tuppers lindos, digamos, que ¿qué pasa? Eso está arriba, cuando voy a trabajar, de la mesa de trabajo, y es algo que abro, saco el elemento, cierro, y es algo que nosotros podemos desinfectar por afuera. O sea, en el caso que es algo que nos puede pasar, que estemos en una situación de camarín, que no sea solo camarín nuestro, sino, por ejemplo, en una locación que estamos haciendo una ficción, una cocina X, donde circula gente a lo mejor por atrás nuestro, nosotros de esa forma nos aseguramos que los elementos que tenemos arriba de nuestra mesa de trabajo le damos una doble seguridad. Están protegidos. Entonces, cuando están más protegidos, tal cual. Lo mismo, por ejemplo, yo las paletas de maquillaje las metí adentro de estos recipientes, porque una vuelta estaba trabajando en una producción de moda, y si bien yo tenía mi espacio, empezaron a circular personas como por atrás mío, y yo dije, estas personas nada, están como encima de mi material de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo mis paletas las tengo adentro de un recipiente con tapa. Entonces yo trabajo con las dos manos, saco el elemento de la paleta, tapo, trabajo en la persona.
O sea, cada vez que yo me doy vuelta y trabajo en la persona, tapo para evitar si hay alguna circulación detrás mío, resguardar esa zona, esa paleta, Y digamos, la donde estoy importancia trabajando. de tener un rociador con alcohol al 70 para ir rociando también y al rociar los tuppers no arruinas nada, al Tal contrario. cual. Eso que al estar metido los productos ahí adentro, por ejemplo, yo acá tengo esto, ¿ves? Sí, Entonces acá, esto, abrís, sacás, cerrás, abrís, sacás, cerrás, y esto cuando estás trabajando no desinfectás cada cosa, porque vos estás con las cosas en tu mano, pero vos sí rociás todo, el tupper, más que nada la parte donde nosotros estamos levantando y tocando, y ahí nos vamos asegurando de esta zona está controlada, o por lo menos 90% de control tenemos sobre esa situación. Entonces, al principio puede parecer un montón, pero lo que tenemos que ir buscando es como practicidad y nosotros también estar seguros ante esa situación. Decir, bueno, acá es algo menos que tengo que pensar, porque esto está resguardado. Algo que me pasó a mí con el tema, volviendo al tema del alcohol, para desinfectarnos, en general nos están dando unos alcoholes que vienen diluidos también con glicerina, que están buenísimos porque no nos lastiman tanto las manos como puede ser alcohol con agua solamente. La proporción es la misma, es 70-30, o sea que la efectividad es la misma, es algo que está aprobado por ANMAT. o sea que Y eso, por ejemplo, se puede diluir en vez de agua que sea 30% de glicerina o ya eso ya vienen viene preparados. preparado. Ah, ok, Eso ya viene incorporado, las productoras, muchas están trabajando con esos bidones que nos dan a cada uno, a cada persona del equipo, cuando entras al rodaje, te dan un recipiente con alcohol. ¿Ves? Este, por ejemplo, es mi recipiente con alcohol personal. Cada uno tiene su alcohol personal. Entonces, esos bidones grandes con los que están trabajando las productoras en general vienen con esa dilución que está aprobada por ANMAT. Recalco esto porque esto es sí. algo que es fundamental, que dijeron no los especialistas. Lo que yo siento es que cuando estamos trabajando, para nosotros es más fácil desinfectarnos con el alcohol 70 que con el gel. Porque viste, Rebe, que cuando te aplicas el alcohol, y depende de la marca, tiene más residualidad que otra. Y te queda la mano como resbalosa. En Pegajosa, cambio, sí. el alcohol 70 enseguida se evapora. Vos te colocás en la mano, te pasás la mano y la mano te queda limpia para seguir trabajando. Claro. Es como, yo siento que es mucho más efectiva para trabajar esa forma. Tengo las dos, tengo el alcohol en gel y el 70, pero a mí particularmente me resulta mucho más dinámico y más práctico trabajar con, más que nada, con el 70 que con el gel. Bueno, Marce, en cualquier momento se nos va a cortar. La idea de esto era el repensarnos, el pensar cada cosa, cada acto que hacemos para no hacer, para no contaminar, en realidad sería, y basado esto en él. Lo voy a leer de nuevo porque es larguísimo. En la guía de procedimientos específicos de maquillaje, peinado y efectos especiales, para la prevención, todo esto es para la prevención de la propagación del COVID en la industria audiovisual. Marce, ¿vos querés nombrar a las personas que estuvieron involucradas en esto, que colaboraron con este armado? Sí, claro. En el armado estuvieron trabajando Adriana Rinaldi, Dolores Solé, Laura del Bosco, Silvina Vidal, Alejandra Garciarani y Alberto Schuster. Son Claro. como las figuras más importantes que estuvieron en todo el proceso y en la parte final, que fue todas las devoluciones con el Ministerio y con el Ministerio de Riesgos de Trabajo y demás, digamos, todos los ajustes finales. Ese fue el equipo como más comprometido. Al inicio de la pandemia había más personas que estuvieron colaborando, pero digamos en toda la parte final y todo el pulido final del protocolo, estas son las personas que estuvieron más presentes en este trabajo y que la verdad es que es de súper desinteresado y por una cuestión de solidaridad personal y con el resto de los colegas, porque lo que pasaba es que había mucho miedo. Además
del tema de volver a insertarse a trabajar y toda la incertidumbre que eso generaba, si íbamos a poder volver, es sí, podemos volver a trabajar y estas son las medidas de seguridad para resguardar a la persona con la que estamos trabajando y también para resguardarnos nosotros, que es fundamental. Perfecto, Marce. Y en realidad es trabajar pensando lo que hacemos. Eso es lo importante. Sí, es ¿Hay hacer un alguna, trabajo consciente. ¿Hay alguna otra cosa que vos quieras agregar? En algún momento me gustaría hacer cómo manipular los elementos, porque hay muchas dudas. Eso también, si hay alguien que quiere leer los protocolos aprobados, están en Guía de Maquilladores Noticias, en la página guiademaquilladores.com.ar. En la parte de noticias están los dos protocolos, uno es el audiovisual y el otro es el de maquillaje social que AMRA estuvo trabajando. Y Marce, ¿hay algo más? Ay, se me frenó Marce. Justo ahora al final, nos queda un minuto. Ahí está, ahí está. También es esto importante que quiero volver a repetir. Hay algunos colegas que están trabajando, están los dos protocolos, el de AMRA, que también hacen belleza y estética. Tiene algunas variantes, como el tema del camisolín, el tema de las cofias. En audiovisual no es requerimiento de protocolo trabajar con camisolín y cofias. Sí es importante que tenemos que tener en cuenta que el cabello lo tenemos que recoger, más que nada para que no se le vaya encima a la persona y para que a nosotros no nos moleste la cara, que tengamos que corrernos el cabello y tocar la cara cuando estamos trabajando. Eso, punto uno. Después, están usando unos camisolines divinos, pero los camisolines con manga acá. Chicas y chicos, tenemos que tener en cuenta que los camisolines, las mangas tienen que estar descubiertas por esto que hablamos antes, por el tema de la limpieza, de la desinfección. Y hay algo que es súper importante, que todos tenemos que tomar conciencia, que sí o sí tenemos que usar tapaboca y máscara en el momento de estar trabajando estrechamente con la persona que estamos maquillando o peinando. Eso es lo único que seguro tiene que estar presente, más allá de lo lindo del camisolín, el guante, todos divinos, negros, de colores. Bueno, la estética es genial, pero lo que tenemos que abocarnos nosotros es a la seguridad de la persona con la que estamos trabajando y a nuestra propia seguridad, que sea real la seguridad. Perfecto, Marce, bueno, súper claro. Muchísimas gracias por tu tiempo y por aclararnos todas estas dudas. Si alguien que ve el video o que quiere escribir y tiene dudas, hágalo a Guía de Maquilladores, no hay problema. Vamos a ver cómo podemos contestar o de qué manera podemos resolver cada consulta. Así que, Marce, muchas gracias por este tiempo y la verdad que es súper clara. Muchas gracias. Gracias, Rebe, a vos por este espacio y bueno, había muchas dudas en nuestro ambiente de trabajo y espero que se hayan aclarado la mayor cantidad de dudas posibles y bueno, estamos abiertas a esto, a responder dentro de lo que podamos para poder ayudar esto, a quitar miedos y a que sea más fácil la forma de volver a trabajar y de estar tranquilos con lo que estamos haciendo, de que estamos trabajando seguros con nosotros y con las personas que estamos trabajando. Y a conciencia. Muchas gracias, Marce, un beso grande y gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando. Adiós. Chao.